Hola a todos, estamos acá en Salta. Hoy nos acompañan Gastón Carrazán y Valeria Muñoz, que les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación para poder tratar de hablar y de entender un poco de la economía salteña. Así que les agradezco. Lo que les voy a pedir es si pueden resumidamente hablar de sus antecedentes para que la gente los conozca. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la entrevista. Yo soy Gastón Carrazán, economista, vicedirector del Instituto de Investigaciones Económicas, profesor de Econometría y Teoría Monetaria en la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta. Hola, mi nombre es Valeria Muñoz, también soy licenciada en Economía, residida en la Universidad Nacional de Salta. Actualmente me especializo en todo lo que es indicadores sociales demógrafos, todos con perspectiva económica. Tenemos amplia trayectoria con Gastón en lo que es la creación y análisis de indicadores, y más que nada en la creación de los mismos, ya que no es ajeno a que desconozcan o no, que dentro de las provincias a veces se limita mucho la información. Entonces nosotros nos dedicamos a crear. Muy interesante todo eso que estuve viendo ahí en la computadora, que tienen bastante información. Y bueno, les quería preguntar un poco a nivel general. Piensen que nosotros en el canal, por suerte, tenemos mucha gente que también nos sigue de España, de Chile, de México. ¿Qué le podrían contar como actividades principales o qué es lo que hace Salta con respecto a su actividad económica? Bien, Salta, como toda economía subnacional del interior de la provincia, está muy enfocada en la parte agrícola. El sector agro es muy importante. Es importante en la producción, pero también en el empleo, y de distinto tipo de empleo y de distinto color de empleo. Es el segundo sector económico más importante. El primero es administración pública y después tenés la parte comercial. Comercio al por mayor y por menor, como es una clasificación tipo SIU tradicional, pero en general muchas actividades comerciales. Y transversalmente tenés el sector turismo. Nosotros en el instituto trabajamos hace mucho tiempo tratando de calcular el impacto económico del turismo en la provincia y vemos que es un sector muy pujante, pero que es transversal en el sentido de que te abarca muchas otras ramas de actividad. Y últimamente, minería que bueno, arrasó muchísimo en el sentido de que fue como un gran atractor de otras actividades económicas, donde tenés un gran desarrollo profesional, técnico, y lo bueno es que lo tenés en el interior de la provincia, donde no tenés otras actividades. Con respecto al turismo, me surge una duda. ¿Se ha visto el impacto en este último año con respecto al turismo, la baja general del turismo que hubo en Argentina debido al tipo de cambio? Y fíjate vos que por lo menos lo que nosotros estamos analizando es que por lo general los viajes, es decir, la compra de bienes y servicios culturales, se hacen con una antelación tal que si a vos te cambian determinada política o determinado funcionario, tal vez vos ya compraste con 4, 3, 6 meses de antelación tu viaje a Salta. Con lo cual, pero también entendamos cuando la gente viene a Salta, viene al norte. Nosotros hacemos algo que se llama la ruta del turista, tratando de traquear desde a dónde viene, y por lo general te hace Tucumán, Salta, Jujuy, Salta, Cafayate, Tafí, es decir, casi como el viaje que están haciendo ustedes ahora, claro, como que te consume todo norte. Entonces el turista que viene se toma su tiempo, tal vez 2 semanas, y por lo general la temporada de verano es una temporada relativamente floja porque compite con destinos de playa, con lo cual, por lo menos ahora, lo que nosotros estuvimos viendo en los datos de la temporada de verano no es muy distinto a lo que fue el año pasado y no es muy distinto a lo que fue el año anterior, y el año anterior era porque compraba los bienes turísticos por si acaso después no los podías comprar. Con lo general, en términos tendenciales, no varió tanto. Con respecto a las actividades económicas, ¿cuál es la evolución que se viene dando? Me quedó claro, digamos, las principales actividades, como bien lo describiste, Gastón, pero me refiero a cómo fue la evolución, digamos, en el tiempo. ¿Siempre fue esta misma estructura o se ha ido modificando? Bueno, ahí hago una pequeña acotación. La estructura económica que estamos estudiando, inclusive nosotros con Valeria estamos
trabajando mucho sobre modernizar el estudio de la estructura económica, pero sí se ha ido modificando porque era preponderantemente campo, preponderantemente agro, y las actividades que proveían al agro. Pero hoy por hoy tenés desde 2021 un gran cambio con la minería. Fíjate vos que en enero de este año, fue en diciembre, que comienzan a sacar esta minera Eramine, si mal no recuerdo el nombre, comienza a sacar litio por primera vez, 60 toneladas, después 120, ahora duplicó, pero la estructura económica durante los últimos 2 a 3 años se fue modificando tal que la minería pasó de pesar el 1, el 3, a pesar hoy aproximadamente el 8. CEPAL tiene una estimación que dice que pesa el 6 en Salta, pero nosotros tenemos otra estimación que pesa un poquitito más. Eso no obstante que el litio ha venido cayendo su precio últimamente. Sí. Igual la producción sigue subiendo. Es más, la producción de litio, en particular en este gran jugador, empezó este año. Mira. Porque acuérdate que los proyectos mineros son proyectos muy largos de la exploración, de la rentabilidad, de la explotación y después la colocación en el mercado. Sí, independientemente del precio. Y después en términos de empleo, bueno, nosotros en el instituto, Vale nos lidera, tenemos un lindo producto que se llama Monitor Social, y Monitor Social con perspectiva de género, que tratamos de investigar en los distintos sectores si hay o no brechas de distinto tipo. Bueno, nosotros en lo que vemos mucho, que se repite no solo en Salta, sino que a nivel nacional o a nivel también mundial, es de que siempre hay focos centrales en algunas actividades. Ahora aumentó muchísimo lo que es todo lo que es tecnología, lo que son las ingenierías y demás, no solo por la demanda minera, sino por también la demanda tecnológica que está surgiendo. No somos ajenos a todo lo que está saliendo, a todo lo que es programación y demás, y ahora se está implementando. Las provincias más del norte somos un poquito más rezagadas en esto, porque vemos que en otras provincias que tienen un volumen de población más contundente, ya lo viene trabajando hace muchísimos años. Nosotros recién hace 2 años que se viene trabajando fuertemente, porque teníamos estudios más tradicionales, que eran los estudios más para contador, medicina abrió muchísimo las puertas también, pero eran más los trabajos tradicionales, o que era mucho lo que era ingeniería, pero lo civil, no se exploraban las demás. Ahora con toda esta demanda, hay muchos para los químicos, para los de analista de datos, entonces empezó a explorarse, pero hay algo que también tenemos que tener muy en cuenta, es de que no tenemos esa oferta. Recién se está construyendo, recién se está creando las primeras escuelas y primeras academias para la minería. Porque con Gastón hicimos un estudio de mercado justamente para que empiecen a salir estas demandas mineras y que la minera no tenga la necesidad de buscar por fuera, sino que empezar a recolectar trabajadores locales. Pero faltaba toda esta mano especializada, faltaba toda esta mano de obra que sea no solo en algo tan complejo como el desarrollo de un pozo o soldadores industriales, que lamentablemente no hay, o sea, no había, eran muy pocos. Entonces ahora se están creando nuevos con las universidades y también con la propia provincia, con los ministerios, todas estas academias, y se está abriendo recién. Todavía seguimos con esta mentalidad un poquito de lo tradicional, pero es por la oferta que hay. Sí, te complemento ahí una cosita. Salta es un gran polo, está haciendo mucha inversión en lo que es economía del conocimiento, y con Vale, con la consultoría que hicimos hace un tiempo, nos pusimos a estudiar los servicios basados en el conocimiento. Encontramos cosas muy interesantes, como que las brechas salariales son menores que en otras industrias o en otras ramas de actividad, pero también el servicio basado en el conocimiento es transversal. Y también encontramos algo muy interesante que en el Instituto de Investigaciones Económicas estamos tratando de analizar, que es una informalidad en los servicios basados en el conocimiento que están altamente capacitados. No la informalidad tradicional de aquella persona que no puede negociar sus condiciones laborales, sino le pagan de afuera, o... Exactamente, el ingeniero que no quiere aparecer en el radar o que no tiene el incentivo para ir al mercado tradicional. Que vos le decís, no, pero salió el monotributo TEC. Interesante eso. ¿Y eso les da un porcentaje relativamente alto de informalidad?
con las encuestas que estamos construyendo, que no tienen la idea de explorar eso, es decir, sería como una interpolación, nos da salarialmente un porcentaje interesante, porque son puestos de trabajo muy bien pagos. Pero es un poco difícil. Sí, porque aparte siempre es difícil estimar la informalidad por las características propias de... Tomábamos el libro de Fiel que hizo en 2001 para estimar informalidad, pero en ese momento no estaban los servicios basados en el conocimiento. Bueno, ya que estamos hablando de la informalidad, digo, ¿cuál es el nivel de informalidad de toda la provincia? Bueno, medido con las encuestas, tenés aproximadamente un 52.8 de informalidad laboral. Pero también lo que nosotros estuvimos estudiando es que tenés distinto tipo de calidad en el empleo. Entonces tenés la informalidad en un extremo de esta persona que no tiene ningún tipo de aporte a la seguridad social, pero también tenés una informalidad en el medio que puede ser aquel que está registrado para trabajar 4 horas, pero en realidad trabaja 8, entonces las cargas sociales están sobre 4 o 6 horas y las otras 2 o 3 el empleo en gris. Exactamente, claro. O aquel que pasa mucho en el Estado provincial en general, que es monotributista, pero está hace 15, 20 años trabajando, entonces tenés alguna relación de dependencia, pero estás como monotributista. O también los que no quieren declarar, porque también hay muchas limitaciones cuando uno intenta ir por la parte más formal y hace las declaraciones juradas y demás, entonces a veces tiene una decisión propia de trabajar en la informalidad solo para evitar todas estas trabas que a veces ponen las instituciones nacionales y demás. Entonces sí, por eso que sí, muchísimo alcanzar. Sí, por eso estaba viendo que es más alta que la media nacional, que creo que estaba ahora el último dato alrededor del 40%, gira siempre en torno al 40%. Nosotros hicimos una estimación para el sector comercio, que estaba alrededor del 67-68%. Acá. Sí, siendo que el comercio es a su vez el que te genera el 70% del trabajo formal. O sea que está bueno, o sea que 52,8 a nivel general, pero en comercio está llegando al 70, 67, 68. Y cuando fuimos a exponer con los stakeholders, con los interesados, con las cámaras, nos dijeron, bueno, sí. Sí. Claro, aparte del comercio que tenés contacto con el público, por ende también hay un nivel de exposición también en el comercio que sea la informalidad tan alta, o sea que evidentemente los controles no son muy buenos, vamos a decirlo así. Sí. Pero de nuevo también se entiende, porque como decía Vale, tenés un desincentivo, claro. Tenés una casa permanente de el que está formal, que no se vaya un poquito de la informalidad porque ya le ponen una multa, pero si está formal ya estás pagando el inmobiliario, que el multilateral, que la tasa de esto, que la tasa de aquello. Sí. Entonces yo lo entiendo como economista, claro, como un incentivo bastante fuerte al decir, bueno, aparezco en lo formal lo menos posible y cuando esté obligado a hacerlo. ¿Han notado cambios desde el cambio, digamos, radical que tuvimos en el gobierno nacional, en la provincia, o ven que está todo relativamente estable? La verdad es que sí hay cambios, tanto sociales como económicos. Lo principal que notamos mucho es la desaceleración o que no hay mucho incentivo en el consumo. La gente no tiene ya la posibilidad de ahorrar, entonces no consume tampoco, o sea, no tiene ni opción ni de consumir ni de ahorrar, porque es lo que hablamos cotidianamente con varias personas que hablamos en lo común, en lo diario, y todos me dicen lo mismo: no puedo ahorrar, no puedo consumir. Y entonces desaceleramos todo lo que es la economía, porque sabemos que si no consumimos ahorramos, o si no ahorramos consumimos para que la economía siga girando. Entonces si no tenés las dos pilas de ruedas, ¿cómo haces para que la economía se mueva? Entonces socialmente también se ven afectados. Hay mucha gente muy frustrada, hay gente muy desanimada a veces también a seguir los estudios, porque a veces quieren seguir también, pero también está muy caro lo que es la oferta educativa. Entonces la oferta educativa, por suerte, tanto lo que es privado y público acá, es casi igualitaria. Entonces mucha gente ha decidido y optado por sacar a sus hijos de instituciones privadas y pasarlas a públicas, porque no pueden continuar pagando una cuota. Porque también es muy común también que se sabe que las provincias del norte son provincias que tienen muchos hijos. Las familias tienen muchos hijos, tienen entre 3 y 4.
¿Al promedio de entre 3 y 4? Sí, acá es alto. Sí. No tanto lo que es ciudad, sino lo que es los bordes, que es muy diferente a la media nacional, que ya está por debajo de un hijo, o sea, por un hijo y medio. Entonces, es a veces prevalecer con lo que se puede. También no todas las mujeres trabajan jornadas completas, entonces tienen un ingreso y medio para colaborar en todo el lugar. Entonces complica, y complica más el hecho de que a veces no se puede pagar una niñera para que cuide a los hijos, entonces tienen que turnarse entre ambos padres para ver cómo cuidarlos. Entonces vemos que está ese retroceso. Y también para los jóvenes, porque muchos tienen proyectos lindos de emprendimientos, que también hay muchas trabas, en principal económicas. Y esto que me comentabas del consumo, ¿ustedes lo tienen medido, toman algo como referencia? O por ejemplo está Sentia, que da a nivel nacional una caída del 14% del consumo. ¿Ustedes estiman que deben andar por esos valores o no? No, nosotros no hemos estimado consumo. Pero lo notan. Sí, notamos muchos locales cerrados. Bueno, también la oferta de alquileres bajó mucho, porque ahora está un poco inaccesible. No es como en otras provincias, acá no piden tantos requisitos, pero no hay muchas normas de juego claras. Entonces siempre van cambiando a medida que va pasando el tiempo y se va haciendo un poco inaccesible. Entonces vemos eso cuando vamos todo el tiempo, hacemos relevamientos de mercado, vemos que la gente ya empieza a comprar menos, empieza a buscar más ofertas, empieza a bajar el consumo al día a día. Está bien. En el caso del emprendedurismo completo, nosotros en el Instituto de Investigación Económica tenemos una línea que estudia microfinanzas y cuando hicimos un relevamiento en el anterior gobierno, que era, creo que era el gobierno de Cambiemos, cuando todavía seguía la CONAMI, la Comisión Nacional de Microcrédito, que bajaba fondos a organizaciones administradoras que otorgaban microcréditos, nosotros hacíamos un relevamiento para estudiar el perfil de esos tomadores de crédito y en particular, como es de esperar, eran aquellas personas que no podían acceder a la banca tradicional por una cuestión de garantías, pero curiosamente gran parte de lo que encontramos es que los emprendimientos, como Vale comentaba, complementaban una tarea adicional o una labor administrativa, comercial en algún sector adicional de la economía. Entonces vos laborabas a la mañana como administrativo en una clínica, por decir algo, y a la tarde te dedicabas a tu emprendimiento. Solamente para todo eso se cortó, todo lo que es línea de emprendimiento, eso debe estar muy limitado. Sí. Y ahora, al desaparecer CONAMI, entendemos que hay líneas directas del Estado provincial que reciben partidas, que abrieron unas líneas de trabajo para ofrecer microcréditos. Nosotros estamos tratando de hacer la evaluación de impacto para ver. Pero cuando nosotros hicimos la evaluación de impacto en aquel momento, ¿sabés que algo re interesante que nos salía? Es que no mejoraba sustancialmente el ingreso de las personas, pero sí lo que hacía es que mantenía en el mercado de trabajo, en la económicamente activa, a las personas que no podían estar en el mercado de trabajo por una cuestión de restricciones hasta casi culturales, como contaba Vale. Que la mujer, por lo general en el norte, está destinada culturalmente a cuidar a la familia, entonces la única manera que tenía de volver al mercado de trabajo era con un emprendimiento. Eso está buenísimo, porque si vos lo querías estudiar financieramente, no te daba rentable por ninguna parte, pero socialmente te da rentable que la persona puede volver al mercado de trabajo. Y complementando lo que decía Vale, creo que como en todas partes, construcción se desinfló bastante, porque Salta, y que depende mucho de la... Y eso a partir del gobierno nacional, claro, la limitación de la obra pública. Okay. Eso se ve afectado sobre todo que en rutas o puntualmente, ¿qué es lo que notan que en la obra nacional? No tanto lo vimos. Ahí está. Es que está un perrito triste ahí. Correcto. Nosotros lo vemos más en lo que es trabajo, no tanto en lo que vemos en calidad de viviendas y demás. Okay. Sino lo que es el impacto que tenemos. Nosotros vimos que últimamente está subiendo otro tipo, que es como el que habló Gastón, el de comercio, y está bajando lo que es obra pública y lo que es administración, que era uno de los pilares acá dentro de Salta, de la gente que trabajaba, del pilar trabajo. Vemos que sí, en general hay aumentos todavía, pero no son tan significativos, pero porque también
cuando nosotros buscamos datos, tenemos que tener la suerte de, los manejamos mucho con información pública, porque no, es muy complicado acceder a la privada y además tampoco existe. Entonces siempre accedemos a lo que son los repositorios públicos y tenemos que tener a veces la suerte que, por ejemplo, en la encuesta permanente de hogares, contesten gente que sea específicamente del sector. Claro. Entonces no podemos hacer un análisis tan complejo como ahora estamos haciendo, que ya nos estamos sectorizando en cada sector, que también nos dan las puertas necesarias, nos abren las puertas necesarias cada sector para ir a hablar, porque antes, por ejemplo, minería era un punto muy cerrado, entonces no podíamos acceder tan fácil. Ahora ya nos dan la posibilidad de poder ir a charlar, ya se abren más, porque también tenemos que pensar que la gente que trabaja en minería o que trabaja en minería no son todos argentinos, entonces también tienen su cultura más cerrada y ellos nos veían como invasivos. Lo que es también, bueno, acá se tuvo que acelerar obligadamente la obra pública en rutas, justamente por minería, porque no existían caminos. Sí. Ojo, hay veces que son las mismas empresas las que hacen los caminos privados. Sí. Acá ahí se da la premisa más libertaria de que cada privado se haga su propia... Es que las economías provinciales, por lo general, el Estado es tan omnipresente que creo que está todo el sistema económico como ya acostumbrado a que la ruta la haga la escuela, el alumbrado y bueno, por lo general en la parte minera, como bien decía Vale, hay impulsos privados que llegan a complementar la provisión en general de bienes públicos, desde la educación, desde la salud. Me acuerdo en Jujuy, donde hicimos hace unos años una consultoría, había una empresa, una compañía que te había armado la escuela, que te había armado la salita, que te había armado la ruta, que te becaba a los alumnos. Por supuesto, era un trade-off para... Claro. Bueno, también para ir cerrando y para dejarlos liberados, ¿qué perspectivas a futuro ven con los datos que ustedes van recopilando y la situación como la ven? ¿Cuál es su visión de futuro? Si quiere contarme cada uno. Yo creo que va a haber un recambio en el mercado de trabajo donde la normativa se va a tener que adaptar un poco, porque como charlábamos hace un momento, estamos propiciando, tanto en minería como en los servicios basados en el conocimiento, un perfil de oferente de trabajo que no es el perfil tradicional. No es la persona que trabajaba 30 años en una empresa, que aportaba durante 30 años. Tenés un individuo que es mucho más volátil, que va de un lado a otro, independientemente del rango etario en el que se encuentre. Eso es muy interesante en la parte de informática. Tenemos como una transición dentro del sector privado de una compañía a otra, de gente que tiene una edad relativamente avanzada para lo que es el mercado en general. Entonces yo creo que ahí va a estar enfocado gran parte del esfuerzo del sector privado, tratar de captar esos perfiles, y veo que el sector público, hay una universidad provincial acá, se está ayornando, ofreciendo capacitaciones que son más cortas que la del tradicional. Para formar un ingeniero en sistemas necesita 8 años, pero para formar un programador y a su vez que es autoformable, capaz que con un año te alcanza. Entonces ahí estoy viendo que ese match en el mercado está funcionando. Vale. Sí, complementando con lo que dice Gastón, yo lo que veo mucho futuro también son los jóvenes que están con esto del autoaprendizaje, que también ayuda muchísimo, que es a favor y en contra, porque también los desanima a formarse en una institución, porque saben esto, tienen que estudiar más de 4 años, tienen que rendir exámenes, tienen que tener toda esta frustración. Y entonces también tienen que hacer todo este juego, también todas las entidades, ya sea públicas o privadas, a incentivar a los jóvenes a que estudien formalmente. ¿Por qué? Porque también necesitan saber todo, tienen que tener todo este nuevo aprendizaje. También el captar atención, todo, y también nos ayuda, porque si no seguimos también un poco retrasados. Por ejemplo, lo que fue pandemia nos ayudó muchísimo a abrirnos a todo lo que es híbrido, enseñanza híbrida o enseñanza virtual, que acá antes era nula, escasa y como mal vista. Porque tenemos todavía este pensamiento, como bien dijo Gastón, de estar 8 horas sentado en un lugar de trabajo, a veces 10, 12 horas, porque eso era lo que era trabajar. Entonces ahora con todo esto de los nómadas,
todo lo que es la inteligencia artificial, todo, nos ha enseñado esto, que no hace falta estar en un lugar de trabajo físico para hacer grandes impactos. Y los jóvenes de ahora son los que lo entienden. O sea, la generación, las nuevas generaciones son los que lo están entendiendo y a veces cuesta un poquito. Pero yo veo que es un desafío muy grande que Salta lo está asumiendo todo esto y lo está en compañía. Que es algo que antes se podía haber pensado que era impensable, porque tenemos culturalmente las provincias del norte son como más castigadas en este sentido de que están más retraídas, que están más socialmente intolerantes. Entonces este fue un gran cambio, que vemos que va a crecer. Sí, la provincia tiene muchas expectativas, tiene mucho ánimo de crecimiento, pero es un trabajo que no se puede hacer de un día para el otro, como bien explicó Gastón. Todo tiene su tiempo, que esperamos que no lleve como un modelo económico 30 años, claro, sino que sea un poco más reducido. Bueno, muy bien, muchas gracias, la verdad que es muy claro, es muy enriquecedor, así que hago un pequeño cierre. Bueno, espero que esta entrevista les haya gustado, que les haya aportado conocimiento. Pueden desde ya hacer comentarios sobre lo que quieran, complementar la información que estamos dando acá. Desde ya nos sirve que pongan like, que compartan a quienes crean que les puede interesar y desde ya suscríbanse, que siempre tenemos este tipo de videos y vamos a seguir ofreciendo de acá en adelante. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.